Bien, shalom a todos. Hemos estado estudiando en las últimas enseñanzas. Sí, el concepto de ganar almas, lo que se menciona en el libro de Proverbios, y lo hemos definido en un sentido estricto como acercar al Eterno a gente que está lejos de él, siendo el instrumento para que ellos se reconcilien con Hashem. Si eso tiene precedentes o si es compatible con el judaísmo, si tiene precedentes en la literatura rabínica. Y hemos visto varias citas, ¿verdad? Del Midrash, del Reves Nilsson, de Rambam, que nos hablan de cómo era Abraham. Abraham era un convencido monoteísta que hacía todo lo que estaba a su alcance para atraer a otros al único Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios de Israel. Y como hijos de Abraham, hemos visto que tenemos que seguir sus pisadas. Y ahí vimos que el judaísmo, de hecho, tiene el concepto de acercar a los que están perdidos. Y vimos que la objeción que dice que el judaísmo no es proselitista es hasta cierto punto cierta, pero hay que tener varias cosas claras. La primera que dijimos es que no es proselitista, en el sentido que el judaísmo no espera que todo el mundo sea judío. Para el pueblo judío hay un llamado, para los no judíos y un llamado para el pueblo judío. Lo otro que vimos es que hay que entender el sentido del judaísmo de la diáspora. El pueblo judío atravesó horribles situaciones y lo menos que querían era hacerse de más enemigos por debatirlos teológicamente. Y también mencionamos que a lo mejor hay que entender que el judaísmo difiere un poco del cuerpo del Mesías en torno al método. Los dos buscan hacer un mundo mejor, los dos buscan hacer la restauración de todas las cosas, tikkun olam se llama en el judaísmo, pero quizás va a haber una diferencia en torno al método. Ahora, yo no dije la cuarta cosa que hay que tener en cuenta a la hora de la objeción. ¿Acaso el judaísmo no es proselitista? Me la guardé para esta enseñanza. Y la cuarta cosa es que consideremos el peor de los casos, consideremos que en efecto el judaísmo no es proselitista. Lo que hay que tener en cuenta es que el hecho que el judaísmo no haya sido proselitista hasta el día de hoy no quiere decir que nunca lo vaya a hacer. Y estamos viendo muchos cambios para que el judaísmo tenga un programa de todavía más apertura. No a convertir gentiles en judíos, porque el judaísmo no busca eso, pero sí tener una apertura todavía mayor a compartir la Torah con no judíos. Entonces, la cuarta respuesta, perdón, a esa objeción de, pero ¿por qué están hablando de esto? El judaísmo no es proselitista. La cuarta cosa que podemos decir es, bueno, el judaísmo no ha sido proselitista, pero estamos a punto de observar muchos cambios en torno a eso. Y no lo digo yo, lo dicen varios rabinos. Es más, cada mes me encuentro con cada vez más rabinos que hablan de esto. El deseo que el pueblo judío tiene que tener de llevar la Torah, hablarles de Dios a los no judíos incluso. Chabad empezó a tener misiones de alcance a judíos que se habían alejado de la Torah, pero cada vez hay más rabinos que están alentando al pueblo judío a llevar la Torah y el mensaje del Eterno al no judío también. Y hoy vamos a revisar dos, por lo menos, dos de esos. Uno de ellos es un rabino que se llama Isaac Ginsburg. Isaac Ginsburg es el nombre de este rabino. Y él, en 1994, no es nada nuevo, es 1994, estamos hablando de 25 años. Hace 25 años, él, estando en Jerusalén, dio un estudio a la cual él le llamó la cuarta revolución de la Torah. Así es como él tituló a ese estudio. Está disponible en inglés y se llama The Fourth Revolution in Torah Learning, la cuarta revolución en el estudio de la Torah. Ahora, no vamos a leer todo el artículo, pero sí he traducido
la cuarta revolución, lo que él llama la cuarta revolución de la Torá. ¿Cuáles son las tres primeras? Bueno, él dice que, ¿a qué le llama revolución Ginsburg, el rabino Ginsburg? Bueno, él le llama revolución a un cambio radical, hasta cierto punto, de cómo las cosas se han venido dando en torno al estudio de la Torá. Por ejemplo, la primera revolución que él menciona es que se decía en el pueblo judío que aquello que está escrito hay que mantenerlo escrito. Y las enseñanzas orales de los rabinos no se deben escribir. Y era prohibido escribir la tradición oral. Era algo que se tenía que tener únicamente de maestro a discípulo. Ahora, debido a la destrucción del templo, lo que ocasionó la embestida de Vespasiano en el 70, destruyendo el templo, y también la terrible persecución en la guerra Quibtús, y también a manos de Adriano luego, con la derrota de Bar Kosiba. Todo eso había un gran peligro de que el pueblo judío olvidara la Torá. Entonces, Yehudá Hanasí, invocando el Salmo 119, que dice, ha llegado el momento de actuar porque han olvidado tu ley. Entonces, invocando eso, él dijo, bueno, ha llegado el momento de actuar y hacer algo que no está permitido, pero debido a que las circunstancias han cambiado, vamos a hacer una modificación radical. Y esta es que vamos a escribir la ley oral. Vamos a escribir la tradición oral. Y por eso Yehudá Hanasí escribió la Mishnah y luego se dio el comentario de la Mishnah, la Gemara, tanto de Tiberíades, que se le llamó Talmud de Jerusalén, y el Talmud de Babilonia, ¿verdad? Entonces, esa es la primera revolución, dice Ginsburg, la revolución de pasar de tener la tradición oral de manera hablada a escrita. Fue una gran revolución, dice. Ahora, luego está la segunda revolución, dice el rabino Ginsburg. La segunda revolución es la Torá y tener un oficio. Maimónides fue muy duro con cualquiera que aprendiera, que hiciera de la Torá su manera de vida. En otras palabras, lo que se llamaría en el cristianismo ser un líder a tiempo completo. Para Rambam, para Maimónides, en Mishneh Torah, Hilhot Talmud Torah 3.10, está absolutamente prohibido aprender Torah y depender de otros en su sostenimiento. En otras palabras, Maimónides dice que debes de aprender la Torah y debes de enseñar Torah, pero tener un oficio. En otras palabras, puede ser, qué sé yo, un carpintero, un albañil, y eso está basado en el Talmud. En el Tratado Kiddushin se dice que un padre tiene que darle algunas cosas a su hijo, y una de las cosas que un padre está obligado en darle a su hijo es un oficio para que gane la vida. Y está la famosa máxima del Talmud, aquel que no enseña un oficio a su hijo, le enseña a ser un ladrón. Entonces, Maimónides dice lo siguiente, cualquiera que pone en su corazón aprender de la Torá y no trabaja en un oficio, sino que sobrevive de caridad, seguramente ha profanado el nombre de Dios, humillado la Torá, extinguido la luz de la religión, causado mal a él mismo y ha removido su vida del mundo venidero. Imagínense, eso dice Rambam en Hilhot Talmud Torah 3.10. Entonces es bien fuerte. Entonces para Maimónides tienes que estudiar la Torah y depender de un oficio, no depender de que alguien te ayude económicamente. Pero esto es lo que Rabbi Ginsburg le llama la segunda revolución. La segunda revolución es que, bueno, debido a las situaciones apremiantes que habían en los tiempos del rabino Yosef Karo, se explayó en contra de Maimónides. Yosef Karo dijo que era permitido estudiar Torah y vivir de donaciones del pueblo judío para poder dedicarse a tiempo completo a la Torah. Y bajo el mismo principio, es tiempo de actuar por Dios por la transgresión de la Torah. Entonces, el rabino Yosef Karo explicaba que si estas personas, si los grandes eruditos, los grandes maestros de la Torah venían y empezaban a trabajar y trabajar y trabajar para hacer su vida, entonces iban a descuidar la Torah y entonces la Torah sería olvidada de Israel. Entonces, por eso él dijo que era permitido
que una persona se dedicara a tiempo completo a estudiar Torah y a enseñar Torah y que fuera sostenida por la comunidad. Esto fue un gran cambio, un cambio increíble. Quizás hoy lo vemos como hasta cierto punto normal que un rabino sea sostenido por la comunidad, pero no era así. Maimónides dice que aquella persona que hace eso no tiene parte del mundo venidero. Se pueden imaginar la revolución que esto implicó. Entonces, creo que vamos viendo a qué se refiere revolución del Rabbi Ginsburg. Algo que se hacía en el judaísmo y de repente vino un cambio radical para que la Torah no fuera olvidada. La tercera revolución es que el estudio de la Torah sea más abierto y más promocionado no solamente a hombres, sino también a mujeres. Maimónides decía que la mayoría de las mujeres no era orientada hacia el estudio y que por eso uno tenía que enseñarle la Torah a su hijo, no a su hija. Entonces, Schneerson explicó, el Rebbe Schneerson explicó que hoy en día, en nuestra generación, el enunciado de Maimónides, que la mayoría de mujeres no son orientadas hacia el estudio, ya no es aplicable, debido a todo el crecimiento de las escuelas, de todo lo que ha pasado. Entonces, o les enseñamos a nuestras hijas la Torá, o van a venir otros y les van a enseñar otras cosas. Entonces, esta es la tercera revolución. Ahora, esto nos introduce a lo que Ginsburg llama la cuarta revolución. Voy a leer, esta es mi traducción libre del estudio del rabino Ginsburg. Pueden ver aquí mi pantalla. Voy a ir leyéndola y voy a ir comentando un poco. La cuarta revolución, estudio de la Torah para los gentiles. Y voy a ir comentando algunas cosas relevantes. Las primeras tres revoluciones, las que vimos ahora, en el estudio de la Torah cambiaron los límites del aprendizaje de la Torah solo dentro del pueblo judío. La Torah nos fue dada a nosotros solos, como dice el versículo. Moisés nos ordenó la Torah, una herencia para la congregación de Jacob. Además, los sabios declararon, está prohibido transmitir las palabras de la Torah a un no judío. Hagigá 13a. La ley incluso establece que un no judío que estudia Torah es susceptible de morir por la mano de Dios. Maimónides en Hilhot Melahim 10:9. Ahora, hay diferencia aquí porque hay discrepancia de a qué gentil se refiere Maimónides aquí. Algunos dicen que está hablando de un gentil totalmente idolátrico y que no está hablando de un gentil ético y que cree en el Dios de Israel como un cristiano. Aquí Maimónides dijo que era aplicable enseñarle y atraerlo a la Torah a un cristiano, pues él acepta que la Torah es del cielo. Ahora, no me voy a meter en eso, pero solo para que lo sepan. Sigue hablando el rabino Ginsburg. Sin embargo, con respecto a esta restricción que limite el estudio de la Torah solo a judíos, miren esta frase, la voy a subrayar. Se puede esperar un cambio maravilloso. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Noten lo que dice. Se puede esperar un cambio maravilloso. En otras palabras, él reconoce que este cambio no está en toda su efervescencia todavía. No está pasando todavía. Empieza a suceder, pero va a suceder todavía con más fuerza. Dice, sigue Rabino. Todos estamos familiarizados con las palabras del profeta Isaías. Muchas naciones irán y dirán, ascendamos a la montaña de Dios, al templo del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos, y seguiremos sus sendas, porque de Sión surgirá la Torá, y a los no judíos, inserta él ahí, y la palabra de Dios de Jerusalén. Jeremías, dice él, también profetizó, a ti vendrán naciones de los extremos de la tierra, y dirán, solo falsedad nos enseñaron nuestros antepasados, Jeremías 16:19. El profeta Sofonías anunció una era en la que convertiré a los pueblos a un lenguaje puro para que todos llamen el nombre de Dios, para que lo adoren con un acuerdo. A un no judío se le ordena estudiar y observar los 7 mandamientos de un noáhida, ¿verdad? Las 7 leyes de Noah, como el Talmud declara explícitamente. Incluso un no judío que trata con la Torah, estudiando cosas relacionadas con las 7 mitzvot, es como un Kohen Gadol, Baba Kama 38a. Es tarea del pueblo judío enseñar y difundir la Torah a los noágidas, a toda la humanidad, como explica Maimónides y otros. Véase Hilhot Melahim 8:10, Tosafot Yom Tov Avot 3:14. El Lubavitcher Rebbe hizo hincapié en que nuestra generación, el mundo ya está listo. Noten esto. El Lubavitcher Rebbe hizo hincapié en que esta generación, el mundo ya está listo. Y es hora de que pongamos esto en práctica. Es decir, el rabino está aceptando aquí que esto no se ha puesto en práctica y es hora de hacerlo.
Y dice, miren, se pone mejor ahora, porque hasta ahorita hemos hablado sobre las 7 leyes de Noah. En la práctica, dice él, las leyes de los noágidas son las obligaciones humanas más fundamentales, pero guardar las 7 misbot noágidas no es suficiente. ¡Wow! Esto es algo que hemos estado enseñando nosotros hace mucho tiempo, ¿verdad? Que en Hechos 15 son restricciones todavía mayores a las 7 leyes de Noah, ¿verdad? Las leyes noágidas son un enfoque muy minimalista para hacer que el mundo no vuelva a ser el caos que fue antes del diluvio, pero obviamente es algo mínimo. Sigue Rabino Ginsburg. Este nivel de estudio de la Torah por sí solo no puede llevar a cabo completamente la idea de Tikkun Olam. Es difícil imaginar cómo implementar más que esto sin una preparación previa. Maimónides afirma que las otras religiones monoteístas, el cristianismo y el judaísmo, han allanado el camino hacia la redención final. Pero las naciones del mundo solo pueden reconocer la Torah como la fuente de todas las chispas de verdad que contienen sus religiones si están expuestas a toda la Torah en toda su gloria. Deben estudiar la Torah de una manera que revele su profundidad y su profunda relevancia para sus propias vidas. Para llevar a cabo esta visión, se debe agregar a una cuarta revolución a la cadena de revoluciones en el estudio de la Torah. Estamos siendo llamados a comenzar a ofrecer Torah a los no judíos sin limitarlos a estudiar solo las 7 leyes noágidas. En otras palabras, enseñarle a un no judío las leyes noágidas no es la cuarta revolución. La cuarta revolución que él llama es un estudio de la Torah en toda su extensión. Sigue diciendo él, necesitan estar expuestos a toda la extensión de las enseñanzas de la Torah. Y continúa, la intención de enseñar Torah a los no judíos no es predicar conversión. Si un no judío desea convertirse al judaísmo, puede hacerlo, pero esto debe ser por propia elección, sin coacción. Enseñar Torah significa compartir con las naciones del mundo algo de la infinita sabiduría y belleza que contiene. A lo sumo, esto podría ser un incentivo para la conversión, pero no puede considerarse coacción. Esto tampoco afectará la misión del pueblo elegido. Por el contrario, la nación que tiene la Torah en su poder es la que puede compartir su luz y bondad con todos los pueblos para iluminar a las naciones. Isaías 49:6. Enseñar la Torah a los no judíos aumenta el estatus del pueblo judío como una nación de sacerdotes y una nación santa. Sigue él. Hemos visto cómo cada una de las 3 primeras revoluciones impidió que la Torah fuera olvidada del pueblo judío. Parece que los únicos que se beneficiarán de la cuarta revolución son no judíos. ¿Qué beneficio puede tener para el pueblo judío? Enseñar Torah a los no judíos es un gran desafío para cualquier persona que esté interesada en hacerlo. Pero encontrar personas que están muy alejadas de la Torah lo pondrá en contacto con preguntas y nuevas perspectivas que rejuvenecerán su relación con la Torah y le infundirán con nueva motivación. Podemos ver esto sucediendo ya con gente involucrada en alcance judío, en casas de Chabad y similares. Pero enseñar la Torah a los no judíos ofrece un valor mucho mayor al pueblo judío. No es ningún secreto que el judaísmo moderno está sufriendo una profunda crisis. Y mira la crisis que él dice. Muchos individuos e incluso grupos se han distanciado del estudio de la Torah e incluso de su identidad judía. Una razón destacada de esta crisis es que se identifican con el universalismo. En contraste, el judaísmo funciona como una religión nacional que aparentemente no tiene nada que ofrecer al resto de la humanidad. Percibir el judaísmo a través del prisma de enseñar la Torá a los no judíos abrirá las mentes y los corazones de muchos judíos distantes para ver la Torá bajo una nueva luz. En otras palabras, hay muchos judíos, dice él, que debido a la era moderna en que vivimos, ven el judaísmo como algo cerrado, nacionalista, incluso algunas veces xenofóbico, y por eso han decidido alejarse. Ahora, si ellos comprenden que la Torá no es algo que limita al judío y lo hace enconcharse, sino que lo hace todo lo contrario, un sacerdote para mejorar el mundo, esta perspectiva va a ser muy nueva. Y dice él, ha llegado el momento, y otra vez Ginsburg invoca el mismo versículo, de actuar por Dios, por su transgresión de tu Torá. Con la ayuda de Dios, la cuarta revolución sanará la crisis de nuestro pueblo y de toda la humanidad, trayendo verdadera paz y luz al mundo. Bueno, yo no sé ustedes después de leer esto, pero esto es maravilloso.
Y lo maravilloso es que fue hace 25 años. Y vean, el lugar y la fecha en donde lo pronunció, 24 TV de 5755, en otras palabras, en el año 94, en diciembre, y lo pronunció en la tumba de David. Ahora, este lugar, yo no sé si todos han ido a Jerusalén, pero la tumba de David es un lugar importantísimo para tiene un significado histórico, arqueológico y escatológico también. Si solo lo vemos como la tumba de David, no se alcanza a ver todo el significado. En primer lugar, sabemos muchas cosas sobre lo que se llama la tumba de David hoy en día. Si ustedes van a Jerusalén y les dicen, aquí está la tumba de David, tienen que saber lo siguiente. En primer lugar, todo el mundo sabe que no es la tumba de David. Entonces, ese lugar es todo menos la tumba de David. El rey David no está enterrado ahí. De hecho, los primeros en llamarle a ese lugar la tumba del rey David fueron los cruzados en el siglo XI. Y es hasta cierto punto cómico que hoy en día hayan judíos observantes que piensen que ahí es la tumba del rey David cuando fueron cruzados de la iglesia católica que le pusieron al lugar la tumba de David. Entonces sabemos que ese lugar no es la tumba de David. Ahora, el lugar es muy importante por varias cosas. En primer lugar, el lugar, los cruzados le pusieron la tumba de David porque había una fuerte tradición asociada con David en ese lugar. Entonces, hay mucha documentación antigua que menciona que ese lugar, que se llama la tumba de David, era una antigua comunidad de creyentes judíos en Yeshua. Muy importante esto. Era una comunidad de creyentes judíos en Yeshua. De hecho, los padres de la iglesia le llaman a ese lugar que hoy en día, después del siglo XI, en la era bizantina, se conoce como la tumba de David. Los padres de la iglesia le llamaban a ese lugar la asamblea de los apóstoles. Así es como ellos le llamaban. Y ellos mencionan la tradición que tenían de mucho tiempo, que ese lugar no era una iglesia cristiana, sino que ese lugar era una comunidad que los creyentes en Yeshua, bajo el liderazgo de Shimón Bar Clofo, que fue el sucesor de Jacobo el Justo, Shimón Bar Clofo era el líder de los judíos creyentes en Yeshua, que tuvieron que huir a Pela de Decápolis por causa de la destrucción del templo. Ahora, en el año 73, 3 años después de la destrucción del templo, los judíos creyentes en Yeshua, un número reducido, volvieron a Jerusalén y de alguna manera obtuvieron el permiso del procurador Silva, que era el mandamás que Roma había colocado sobre Jerusalén, que estaba destruida después del embate de Vespasiano. Y de alguna manera se las ingeniaron para conseguir el lugar. El lugar que hoy se llama la tumba de David es un lugar donde los discípulos de Yeshua tuvieron una comunidad 3 años después de la destrucción del templo. ¿Cómo lo sabemos? Por varias cosas. En primer lugar, los padres de la iglesia mismos aceptan que no era una iglesia cristiana convencional. Era un lugar donde creyentes judíos en Yeshua se reunían. Y no tenemos que depender únicamente del testimonio de los padres de la iglesia. La arqueología nos ayuda. Y es que los bizantinos, en el tiempo de los cruzados hicieron una iglesia, porque ellos también tenían la tradición de que en ese lugar había ocurrido la última Pesach que Yeshua celebró. En otras palabras, ese lugar era el lugar del aposento alto. Y ellos hicieron una iglesia ahí, y lo transformaron todo en una iglesia cristiana, católica, del siglo XI, ¿verdad? Ahora, la arqueología hoy en día, es excitante esto, de verdad. Miren, cuando ustedes ven todo lo que ha pasado en ese lugar tan pequeño, la arqueología ha encontrado que debajo del estrato de la iglesia que los cruzados construyeron, hay piedra del primer siglo. Y ahora, hace poco tiempo, se hicieron muchas investigaciones arqueológicas. Y el que no adivinen qué encontraron. Encontraron que debajo de la iglesia que los cruzados habían construido hay piedra del primer siglo, del siglo herodiano, le llaman ellos, y
todo el diseño de esa, que está abajo de esa iglesia, es el diseño de una sinagoga. Entonces, se le ha llamado a ese lugar la sinagoga de los apóstoles. Y hoy en día, ese lugar que se llama la tumba de David, de hecho, funciona como sinagoga. Hoy en día, en la primera planta de lo que se le llama la tumba de David, hay muchos judíos orando, estudiando la Torah, y arriba, en el segundo piso, es un lugar cristiano. Entonces, es curioso que Rabino Ginsburg fuera a hablar de este estudio en este lugar que es muy importante debido a que guarda, noten toda la relación, David, los apóstoles, la última sinagoga de creyentes judíos de la cual tenemos noticia en Jerusalén, y ahora es un centro multicultural donde la primera planta es de judíos y la segunda planta es un lugar cristiano. Es maravilloso que esto haya pasado. Yo no creo que sea una coincidencia que este rabino haya ido a Jerusalén y en el lugar donde el judaísmo y el cuerpo del Mesías se fusionan en un solo edificio, él haya dado esta enseñanza. Y la dio en un 24 de Tebet. 24 de Tebet es el día del aniversario de la muerte del fundador de Chabad, que es el rabino, el grupo, digámoslo así, más proselitista del judaísmo. Entonces, esto es emocionante, es increíble. Él llama que esta cuarta revolución pasará. Y yo estoy emocionado por la cuarta revolución, lo cual será judíos abriéndose todavía más a enseñar Torah. Pero yo creo que va a haber una quinta revolución. Y la quinta revolución va a ser cuando el pueblo judío empiece a estudiar los dichos de Yeshua y los escritos apostólicos y los reconozcan como una parte importante de la historia y de la interpretación de la Torah. Esa será la quinta revolución. Y cuando la cuarta y quinta revolución se den, veremos al Mesías venir en los aires y se cumplirá todo lo que ha sido dicho por los profetas, que la tierra será llena de la gloria del Eterno, como las aguas cubren la mar. Y también recientemente me encontré esta cita del rabino Natán López Cardozo. Él es un rabino, creo que holandés, si mal no recuerdo. Obviamente sus apellidos revelan su origen sefardí. Él es un rabino holandés, tengo que chequear eso, no recuerdo si es holandés o español, creo que es holandés. Él escribió un libro que se llama Jewish Law as a Rebellion. Traducido al español es La ley judía como rebelión. Y First Fruits of Zion cita esto en el Messiah Journal 132 y la traducción al español es una traducción libre mía. Está en la página 41 y 42 de el Messiah Journal 132 de First Fruits of Zion. Miren esta cita, a mí casi me hizo saltar. Díganme ustedes si el rabino no nos está describiendo a nosotros. Un número cada vez mayor de gentiles comenzará a adoptar rituales y ética judíos. Veremos la apertura, miren qué título más emocionante y más bonito. Veremos la apertura de sinagogas gentiles en todas las comunidades mundiales. ¿Te imaginas ese término? Sinagoga gentil, qué bonito se oye. Es decir, se preserva el hecho de que los que se reúnen ahí son gentiles, pero es una sinagoga en el sentido de que tiene nexos con el judaísmo y lo que se estudia ahí es Torah, pero siempre del lado no judío. Qué maravilloso es. No, dice él, no habrá necesidad de convertirse. Los judíos seguirán siendo judíos y los gentiles seguirán siendo gentiles. Pero este pueblo pequeño y único, mira cómo nos llaman, pero este pueblo pequeño y único se convertirá cada vez más en el foco de la atención mundial. Así como el correo electrónico se ha vuelto imparable hoy en día, también lo será esta nueva tendencia espiritual hacia el judaísmo mundial. No habrá escapatoria, dice él. Judaísmo mundial. Esto es muy similar al título que nosotros escogimos para nuestro libro, El judaísmo universal de Yeshua y sus apóstoles. Y aquí tenemos un rabino hablando de judaísmo mundial y de sinagogas gentiles. Si después de esto alguien les dice que el concepto de ganar almas, de atraer a los perdidos, de acercarlos a Hashem, no es un concepto judío, si después de esto él lo puede decir, es porque estará
viviendo en la negación absoluta de la realidad. Pero hemos visto cómo el pueblo judío se está moviendo cada vez más y son días maravillosos los que nos esperan, los que nos han alcanzado, y pronto veremos al judío de judíos que hizo posible que la Torá saliera de Jerusalén, viniendo en las nubes del cielo para gobernar a todos desde Jerusalén, que sea prontamente en nuestros días. Amén y amén. Amén, que así sea. Amén, amén. Amén, que así sea. Esa última cita, hermano Isaac, qué bárbaro, ¿ah? Parece que ese rabino nos estuviera describiendo, pero pelo a pelo. Yo la encontré y dije, wow, yo salté de la silla cuando la vi. Yo pensé que la habías inventado. Pega mucho con este movimiento y lo que el Eterno está haciendo en los últimos tiempos. Baruch Hashem. Muy bueno. Te envié a ti, Kenner, mi traducción de esto. Ok. Al correo, para si alguien la quiere, lo podemos compartir ahí. Y nosotros también estamos viviendo, no la cuarta revolución, sino, yo no sé cuál será, la segunda revolución, el mesianismo, la cual es la revolución de cambiar de ser un grupo desordenado, un grupo sin cohesión, un grupo que aprende de Facebook, de cualquiera que ponga un meme, de la Shon Kadosh y todo eso. Y estamos pasando a ser un grupo que va a estudiar Torah de manera seria, con las fuentes correctas, manteniendo el balance entre el pueblo judío y nuestra fe en Yeshua, y también de ir y salir a ganar al mundo. Esa es la revolución que se nos viene, y es maravilloso ser parte de esta revolución. Y en Kul lo estamos viviendo cada vez más. Bien, amados, muchísimas gracias. Gracias, Isaac, por toda esta luz, la bendición que el Eterno nos da a través de tu vida y los estudios que el Eterno te permite hacer. Muchísimas gracias a todos, que el Eterno les bendiga, y Baruch Hashem por todos, porque el Eterno nos está ayudando para sacar adelante todo esto.